Hola, soy Soledad Fariña, soy poeta y estoy invitada por la librería y disquería Zumbido. Como vamos a hablar de poesía, les voy a leer un poema de mi primer libro que se llama El primer libro. Había que pintar el primer libro, pero ¿cuál pintar? ¿Cuál primero? Tomar todos los ocres, también el amarillo oscuro de la tierra, capas unas sobre otras, arcilla, terracota, ocre, arañar un poco, lamer los dedos para formar esa pasta ligosa, juntar los dedos, los brazos. Ya estás abierto, páginas blancas abiertas, no hay recorrido previo, tratar de hendir los dedos. ¿Por qué tan tristes? ¿Por qué así estos colores? Dicen, preguntan los choroyes de alas verdes que pasan en bandadas. ¿Por qué esa oscuridad? Gritan. Hay un negro que sombrea, que nos cubre. Se alejan, pero no alcanzan a ver el rojo que descubro debajo de mi axila. No hay claridad, no hay claridad, graznan. Ha caído la nube gris sobre mi vuelo. Eran granizos, era hielo el que quebró mis alas. Y ahí en las alambradas, suspendido su vuelo, se dan a murmurar, todo tranquilo, inmóvil, apacible. Bueno, y ahora les voy a contar algo de mí, de mi vida, de mis libros. Bueno, Soledad Fariña me llamó, nací en Antofagasta a fin del año 43, o sea, en 2 días más voy a cumplir 81 años, una larga vida. Bueno, empecé a producir, a publicar en los años 80, porque antes de eso tuve una vida muy agitada. Pertenecía yo a la Unidad Popular, o sea, pertenecía a un partido de la Unidad Popular y trabajé políticamente esos años. Después tuve que exiliarme, estuve en Suecia y volví a Chile. Y bueno, no era fácil encontrar trabajo y ya en ese momento, bueno, en Suecia ya empecé a escribir más regularmente y cuando volví acá ya tenía más o menos bastante y tuve un encuentro con poetas muy buenos cuando volví a Chile. Esto fue en plena dictadura. Con Luis Martínez, con Gonzalo Muñoz, Raúl Zurita, Diamela El Tit, y con artistas plásticos como Lottie Rosenfeld. O sea, fue un encuentro muy bueno para alguien que venía de fuera. Aprendí mucho con ellos, mucho. Y no es que hubiera ido a un taller, pero las conversaciones, ahí tú aprendes mucho. Y ahí salió el primer libro, que es del cual yo les leí un poema, y que se llama El primer libro porque a la vuelta del exilio me encontré con un país tremendo. Y bueno, me preguntaba yo, ¿qué voy a escribir? O sea, ¿cómo voy a escribir esto? ¿Cómo voy a escribir estas atrocidades en el fondo? No, bueno, en ese momento, para mí por lo menos, era muy, muy difícil escribir eso, así como más narrativamente, o en poesía más narrativa. Entonces por eso el libro es muy metafórico. Y ahí en este poema que ustedes escucharon, me preguntaba, pero ¿qué voy a escribir? ¿Qué primer libro? Que tenga un lenguaje distinto. Y ahí, bueno, empecé a indagar por los colores de la tierra y que mi interlocutor o mi referente fuera un libro escrito, entre comillas, en nuestra Latinoamérica. Y bueno, Latinoamérica, el Caribe, Mesoamérica, etc. Y bueno, me encontré con el Popol Vuh, que es como, le dicen que es como la Biblia maya, que es el momento de la creación. Y
que es un libro escrito, bueno, hay unos códigos que un sacerdote católico descifró. Y él lo tradujo, pero no sé si se podría traspasar esa forma de pensar, de escribir al castellano. Pero él lo hizo y gracias a eso tenemos, por lo menos. En ese libro se describe la creación. Ahora, hay, como en todo libro así muy antiguo, se describe también el diluvio. Y bueno, entonces había que pintar el primer libro. Y ahí lo pinté con los colores de la tierra. Después vinieron varios libros más. El segundo es Albricia. Ahí estábamos como en 1980 y tanto, porque todos estos son de los 80, indagando sobre la escritura de mujeres. Ahí se hizo el famoso Congreso de Literatura Femenina Internacional del 87. Y Albricia es como un intento de, mediante la poesía, no de la reflexión filosófica ni psicológica, encontrar el origen de las, ¿cómo te dijera? El origen del pensamiento y después de la escritura femenina. Ver en el fondo, desde la poesía, si hay una forma distinta también de nombrar las cosas, si hay metáforas distintas, si, etc. Y no era para decir, así escribimos las mujeres, porque no, eso no se puede. El lenguaje es el lenguaje. Y hay sí ciertas especificidades que tenemos las mujeres que en general no se habían escrito. Pero hay un antecedente que en las cartas del vidente Rimbaud dice, mira, no me la sé la cita exacta, pero cuando la mujer sea libre, cuando nosotros la hayamos liberado, bueno, nosotros los hombres no nos liberan, tú sabes, pero sí, él dice, ¿qué escribirán? O sea, él se pregunta ya, ¿qué escribirán las mujeres? Pero no qué cosas suaves, no, qué cosas terribles escribirán. Y así es, si la escritura es eso. De mi segundo libro, Albricia, que ya les comenté, voy a leer un poemita. Viajo en mi lengua de arena pantanosa, dos vocales, O, E. Viajo y rozan los bordes mi arenilla dormida. Adentro, más adentro de la cavidad sonora, tus vocales, las mías, en el ronco gemido. Me aferro a mis moluscos, penetro las papilas, adentro, más adentro, llego hasta el estertor, al eco de otra lengua. La camino, recorro, la nostalgio, la cerco, pero a la piel no llegan claros los envíos. ¿Qué sintaxis? ¿Qué paisajes que mis ojos no vieron quieren brotar desde esas aguas? Y tu lengua, mi lengua. Después vino En amarillo oscuro, en que mis reflexiones sobre la sacralidad andina. Para eso estudié harto, fui a los lugares, tomé fotos, porque la idea era ver otra forma de pensamiento también, que ahí está involucrado con la sacralidad, involucrada con la vida cotidiana y con lo que los pueblos andinos dejaron, sobre todo los incas, ¿no es cierto? Que se llaman ruinas, esas huellas de piedra que ellos dejaron. Y tomé 3 puntos de la sacralidad andina, 3 cosas que para ellos eran sagradas, distintas a las nuestras, que es las plumas de los pájaros, el agua y las piedras, o las montañas, digamos, los apus. Entonces está dividido en esas 3.
Y el Huamán Poma fue el libro del Huamán Poma de Ayala que le describe en el siglo XVII de haber sido al rey de España, porque ellos son personas. O sea, ¿por qué nosotros tenemos que gobernar? Se llama el libro del buen gobierno de Huamán Poma de Ayala. Entonces escribe muchas cosas, muchas diferencias. Ahora él quiere asemejarse a ser cristiano, pero en el fondo asemejarse a ser, oye, nosotros somos también humanos y tenemos este derecho. Pero tú puedes sacar tantas cosas de ahí y eso, claro, lo transformé en poesía. Y bueno, pues después vinieron varios libros más, muchos. Uno que ahora quiere reaparecer de nuevo, que se llama Iru, y se trata de la memoria, un poco de la memoria familiar, que ese es de los años 2000 y tanto. Hay, como te digo, varios más. Tú me invitaste desde una librería y disquería, ¿cierto? Tienes discos de vinilo, muchos. Entonces, tú querías saber cuál es mi relación con la música. Bueno, mi papá era melómano, le gustaba mucho la música clásica, entonces nosotros crecimos escuchando música clásica, pero yo soy de la época del rock and roll. Así que imagínate, Bill Haley, Elvis Presley, cuando todavía estaba en el colegio bailábamos rock and roll. Entonces imagínate, de eso para adelante. Pero fuimos formados en música clásica, no ni un instrumento, pero el oído. No tengo específicamente algo sobre música en mi libro, pero sí, y yo trabajo mucho con el ritmo. Entonces les voy a leer un poema que tiene mucho ritmo y que también es del primer libro. Ese lo escribí el año 85, que para mí fue el peor de los años de la dictadura. Ese año ocurrieron muchos crímenes que tú no podías escribirlo, no había metáforas, no había nada. Por ejemplo, el degollamiento de los profesores del colegio de mis hijos. Entonces, el año 85 fue tremendo. De hecho, tengo un libro que se llama 1985, pero no relata esto. Este poema va del alfa hasta el habla, porque nosotros nos quedamos mudos, teníamos otro lenguaje que no podíamos decir, y tú mientras menos hablara durante el año mejor. Y el último libro es bien distinto a los anteriores, porque siempre volvemos a Comala, y que es el primer libro que yo me atreví a escribir, pero después de muchos años, y lo empecé el 2006, y recién se publicó el 2023, a los 50 años del golpe, porque me costó mucho escribir eso, porque es muy triste para mí, muy difícil fue para mí. ¿Y cómo escribirlo? Ahí hice muchos intentos. Y bueno, afortunadamente este libro fue bien leído, yo creo que por algunas personas, no por todas, y ganó el premio de mejor poesía publicada este año. ¿Y por qué se llama Siempre volvemos a Comala? Porque yo no le quise poner un acercamiento a la Unidad Popular, o no, porque para eso hay muchos libros de sociología, etcétera, historia. ¿Y por qué Comala? Porque empieza cuando Allende muere. Y se da cuenta que está en un lugar, pero que él no reconoce, y sabe que está muerto, pero dice, pero ¿por qué estoy pensando? Y ahí empieza a pasar gente, otras personas,
y él se da cuenta, pero dice, pero ¿dónde estoy? ¿Será que estoy en Comala? Porque Comala de Juan Rulfo, o sea, perdón, se llama el libro Pedro Páramo, sucede en un lugar, en una ciudad fantasma, en que hablan los muertos. Y bueno, ahí se encuentra con Pedro Páramo y hablan, perdón, se encuentra con Juan Rulfo y habla con él. Y hay varios diálogos, también con otras personas, con Miguel Enríquez, con Laura Allende, con varias personas. Y también se incluye testimonio. Entonces es un libro que tiene de poesía, de testimonio, de recuerdo, en fin. Habla Allende, la voz es de Allende. O sea, yo la invento, pero bueno, pero tomé mucho de sus discursos también y de testimonios duros. Y también está la voz de Primo Levi, el sobreviviente de Auschwitz, italiano, que sí escribió, sí es esto un hombre, por la tortura, por cómo se reduce a una cosa inhumana, a una persona que ha sido maravillosa. Después también Allende busca a su hija, pero no la encuentra. Entonces la última parte está dedicada al silencio de Beatriz Allende, porque ella no dejó cosas escritas, no dejó nada escrito. Entonces ahí tuve que ir a muchos testimonios de gente cercana, escritos, digamos. Pero también le di una voz a ella, una voz, porque ella es una persona que fue muy importante, que decidió estar al lado de su padre durante la UP, a pesar de que ella tenía un pensamiento más político, mucho más, no sé cómo decir, no quiero decir revolucionario porque esa palabra ha sido tan... Pero tenía un pensamiento más ligado a una revolución, porque ella era guevarista total. Pero cuando su padre sube al gobierno, ella dijo, ya, ahora me cuadro con la Unidad Popular. Y bueno, una persona como todas nosotros, y bueno, ella mucho más, sufrió mucho más. Y tanta gente con un sufrimiento tremendo. En el libro de Primo Levi termino yo con estas frases de que él dice en su libro, lo único que nosotros quisiéramos cuando él estaba encerrado, digamos, ahí es que esto que nos hicieron a nosotros no se vuelva a repetir. Bueno, no lo estoy citando, pero o sea, que esa degradación del ser humano, porque una cosa es que te fusilen, aunque es injusto cuánta gente fusilaron sin juicio ni nada, pero denigrar a esa persona, por eso se llama así, esto es un hombre. Entonces va desde el alfa hasta el habla. Alfa, le digo, alfa, alfalfa olorosa brota, enjugo el rostro, enjugo el paño, surca carne la huesa, la angosta carne la aprieta, la amarga huesa, alfa, alfalfa amorosa, mi tierno dulce, falfa, mi suave, la escama cae, trepa la larva, el rostro, el paño, la amarga huesa me dice, la costra negra, la carne prieta, la amarga taja, la surca cuenca, la tibia dice, me dice, fabla, le digo, fabla, mi tierno dulce, mi amarga suave, fabla, abre la cuenca, escarba, brota, la cuenca huesa, la blanca suelta, la suave, dobla, habla, le digo, se dobla, habla. ¿Y qué te parecen Los Prisioneros? ¿Te gustan? O sea, me encantan. Piensa tú que yo en poesía soy de la generación de los 80, aunque
no escribí cosas como Los Prisioneros, ellos escribieron su propia, ellos escribieron su propia poesía, pero recién empezando, pero los escuchábamos pero todo el tiempo. Yo me acuerdo la primera vez que los escuché fue en el Instituto Chileno Francés, en los 80. Y después, o sea, cada tema de ellos es mejor que otro. No, imagínate de dónde venían y lo osado que eran en su... No, es absolutamente cercano, aunque no te puedo decir que hago poemas con la música de ellos. Ellos hacen los poemas. Me encantan los poemas. Mira, escogiste la palabra, nosotros hemos hecho esta difusión con el hashtag Osadía Poética, y que es lo que encontramos que está de coincidencia en las voces de ustedes. Exactamente, y ellos osados y fantásticos, y todavía súper escuchados. Sí, sí. Que las canciones son... Crujen los huesos de esta prisión, intento al ritmo de mi abdomen un hueco a la palabra, se encabritan las olas de mi cabeza, aúlla el celador, pliegue de mi memoria, mi naranja guardada por cáscara porosa. Nadie entra en esta esfera, apretada me sumo líquidos que irrigan mis conductos, pero las fosas husmean buscando la fragancia. Mi naranja olorosa, apretada resiste, pero el dedo se hunde, desgarrando. Me abro en gajos amarillos y crujo este sonido al desmembrarme. Junto con agradecerte que nos hayas aceptado la invitación, para ir terminando queríamos saber la relación que tienes con la música y si es una fuente de inspiración en lo que estás trabajando. Mira, no sé si será fuente de inspiración o no, pero este último tiempo he estado trabajando mucho en el computador y hay un compositor que lo escucho todo el tiempo, dos en realidad. Uno es Ryuichi Sakamoto, que fue, bueno, la gente que lo conoció como, no sé la especificidad, pero rey del rock, de todo, porque cantante, compositor, muy pop, pero que tiene piezas maravillosas, de música muy que te llega por los poros. Yo lo conocí a él en la película Furio, muy jovencito, que él compuso la música, pero trabajó como actor, muy joven, y él es preciosa la música, y él como actor es... ¿Para qué les digo? Y eso que trabajaba con David Bowie. Imagínate, David Bowie, ninguno de los dos hace música, son actores de una película bien tremenda. La música es preciosa, pero tiene mucho más, mucho más. Entonces fíjate que me gusta tanto la música, que murió, desgraciadamente murió. Hace unos años de cáncer, igual que David Bowie, también murió de cáncer. Pero yo escucho su música y ahí he estado escribiendo de esa música y un poco de él, o sea, de él, no de su historia, pero entonces a lo mejor alguna vez escribo algún poema con esa relación de él, con él. Balsadas, negas atento a la vida, atispa, dale teo que tan profunda traviesa.